Háblenme. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. 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 Háblenme. Bueno, muchas gracias a la gente del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt por la invitación para estar acá conversando el día de ustedes sobre Bitcoin. La charla se llama Hablemos de Bitcoin porque, bueno, es además el nombre de la ponencia que tiene como más tiempo dentro de lo que venimos haciendo en Satoshi en Venezuela. Mi nombre es Javier Bastardo, yo soy venezolano. Soy originalmente licenciado en filosofía, pero desde 2017 estoy involucrado en medios digitales especializados específicamente en criptomonedas. Partí trabajando en un medio que se llama criptonoticias.com. Luego también trabajé en Cointelegraph en español. He publicado en otros medios especializados. Y a partir de mediados de 2019 arrancamos un proyecto educativo acá en Venezuela que se llama Satoshi en Venezuela, que es específicamente sobre Bitcoin. Hablemos de Bitcoin, como le digo, es la ponencia más longeva que tenemos porque en ese momento lo que hacíamos era hacer reuniones. Ahora con el tema de la pandemia está más difícil, pero en ese momento nos reuníamos en lugares, en diferentes ciudades o locaciones acá en Venezuela. Bueno, para, como les digo, conversar sobre Bitcoin, conocer un poco más sobre esa tecnología y teniendo ese bagaje de haber reportado durante varios años sobre la industria y los contactos y conocer gente, pues se ha hecho mucho más sencillo conectar ese conocimiento acumulado alrededor del mundo sobre Bitcoin con gente acá en Venezuela y bueno, nos ha ido bastante bien al migrar de ese formato de reuniones en vivo a YouTube. En breve voy a dar un curso de Bitcoin gratuito, así que si les interesa continuar lo que vamos a ver hoy en la charla, que va a durar alrededor de unos 60 minutos, si les interesa ahondar un poco más en eso, vamos a estar conversando sobre estos temas durante unas 4 sesiones de 2 horas académicas y vamos a tener una sesión de preguntas, etcétera. Todo eso es gratuito, así que si les interesa. Mi usuario en redes sociales es mi apellido, que es Bastardo, pero con cripto adelante, entonces @criptobastardo en cualquier red social, pero principalmente Twitter. Ok, el día de hoy, como les he dicho varias veces, hablemos de Bitcoin. Vamos a tratar de sintetizar lo más posible porque es importante un sistema de intercambio de valor como Bitcoin. Pero antes de eso vamos a ver al menos por encima qué es el dinero. Entonces, ahora voy a compartirles rápidamente mi pantalla. Tengo una pequeña presentación para acompañar esta charla.
No sé si producción ya está mostrándola, pero bueno, de todas maneras, hablemos de Bitcoin. Ya saben quién soy yo, de dónde vengo, qué les estoy mostrando. Ok, en principio, vamos a partir diciendo que Bitcoin es dinero descentralizado, escaso y además con unas características únicas dentro de esa escasez y descentralización, que es eminentemente digital. Entonces, bueno, eso sería como una primera forma de aproximarnos a Bitcoin. Dinero escaso y descentralizado, eminentemente digital. Pero, como les había dicho, antes de entrar a esta materia como tal, necesitamos condensar el conocimiento de qué es el dinero. O sea, qué es el dinero, que lo utilizamos de manera cotidiana, que seguramente estamos bastante acostumbrados a ver cómo pierde valor con el tiempo, pero sin entender mucho por qué. Y digamos, como una primera aproximación, que es un bien que cumple un papel de instrumento de cambio dentro del mercado, de la economía, bien sea en una pequeña escala, una familia, una urbanización, un barrio, una ciudad, un estado, etcétera, o directamente la macroeconomía, pero siempre como medio de intercambio con una aceptación amplia, profundamente aceptado dentro de las relaciones del valor de ese mercado. Vamos, para los fines de esta presentación, a pensar en el dinero a partir de su definición funcional. Necesariamente tendría que cumplir tres funciones. Ya habíamos mencionado previamente que sea un instrumento de cambio, y esto es lo que quiere decir medio de intercambio. Un dinero que es un buen medio de intercambio te va a permitir adquirir bienes y servicios en cualquier momento dentro de las relaciones de valor de ese mercado. También tiene que ser una buena unidad de cuenta, es decir, que puedas llevar como el conteo, puedas llevar el registro de todas las operaciones que realizas utilizando ese tipo de dinero, y que no se haga complejo entender qué es lo que está pasando, sino que sea lo más sencillo posible. Y esta función es la que ayuda a que el comercio tome mayor escala a nivel global. Y bueno, finalmente, y la más interesante de todas, que sería hacer un resguardo de valor, que sencillamente es un medio de intercambio que se pausa. Digamos que tengo una cierta cantidad de dinero hoy que puedo utilizar directamente para cambiar, pero yo en realidad, en vez de directamente gastarlo hoy, quiero, con perspectiva de futuro, porque pienso que en el mañana me va a hacer más falta, etcétera, pausar este gasto momentáneamente para en un futuro poder realizarlo, adquirir bienes y servicios, pero se supone que debería ser la misma cantidad de dinero y nunca lo es. Los ahorros generalmente van diluyéndose porque, bueno, las monedas tal y como funcionan actualmente se diluyen. Eso lo veremos más adelante, pero bueno, para que nos vayamos al menos con esta definición funcional de dinero. Entonces, medio de intercambio, unidad de cuenta y resguardo de valor. Pudiese darse el caso de que cumpla primero las funciones de medio de intercambio y nunca llega a desarrollar ninguna de las otras dos, o que sea un dinero que funciona por decreto, como el dinero fiat que veremos un poco más adelante, y que cumple esas tres funciones por decreto, pero que el mercado, los agentes económicos, nosotros, los usuarios de ese dinero, terminemos rechazando una de estas funciones. Por ejemplo, el bolívar es un medio de intercambio, es un dinero que funciona por decreto, es un medio de intercambio súper eficiente dentro de la economía venezolana, pero el mercado ha mostrado que la dilución de su masa monetaria a través de impresión cada vez más alocada de cantidades de dinero, ha hecho que pierda como resguardo de valor. Entonces, bueno, obviamente las funciones dependerán de que el mercado las acepte y las emplee. Ahora, bueno, recordar aquí brevemente que el dinero es un medio de intercambio que además permite el flujo de bienes y servicios, y esto es interesante, también es una mercancía. Decimos que es una mercancía porque, a pesar de que se supone que es un bien que en sí mismo no reporta ningún valor, sino medir cuánto fluctúa y de qué manera se entienden las relaciones de valor dentro del mercado y dentro de la sociedad, esa
cualidad, esa capacidad de poder dar precio a las cosas, es lo que le da su cualidad de mercancía, lo que le da también su vendibilidad, que es un concepto que veremos en breve. Conceptos clave dentro de ser un medio de intercambio, y ven estas iniciales acá, MOE o Medium of Exchange, por si ven en redes sociales gente hablando de MOE, UOA o SOB. Bueno, son las iniciales de estos conceptos, pero en inglés. Conceptos claves para entender el dinero en su función de medio de intercambio. Recuerden que estamos viendo primero el concepto de dinero como desde su perspectiva funcional, para poder entonces entender luego qué es lo que es Bitcoin y cómo se conecta con esta herramienta que hemos utilizado siempre. Ok, conceptos claves: la coincidencia del deseo, esta idea de que si estamos nosotros participando dentro de un mercado, en una economía de cualquier escala, sea micro o macro, y queremos intercambiar bienes y servicios, en una etapa previa al dinero, se supone que existía el trueque, que es una forma de intercambio de valor no tan eficiente, porque no siempre va a coincidir el hecho de que yo, como demandante de tu bien o tu servicio, esté de acuerdo con la forma en la que tú lo evalúas. Entonces, como en ese caso el valor sería un concepto eminentemente subjetivo, va a ser muy difícil que haya coincidencia del deseo. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el dinero como medio de intercambio? Esa coincidencia del deseo, porque sabemos que hay un factor externo, hay una regla de medida externa en donde nosotros podemos, bueno, llegar a un acuerdo objetivo dentro de nuestras propias subjetividades. Y bueno, el dinero complementa esa necesidad intrínseca al humano de evaluar las cosas, y por eso nos ha acompañado durante tanto tiempo. Y bueno, obviamente el concepto que les había mencionado antes de la mercancía y su vendibilidad. El dinero también tiene esta cualidad de ser vendible, que no solamente se refiere a esto que hablábamos antes, de que media en las relaciones de valor y en las relaciones de precio, sino que él en sí mismo puede ser objeto de liquidación, o objeto de venta, objeto de reingreso como poder adquisitivo al mercado, por sus cualidades, porque permite colocar precios, porque es no sé, es un medio de intercambio eficiente, porque resguarda el valor de muy buena forma, porque me permite llevar mis cuentas de muy buena manera. Sean cuales sean las cualidades que nosotros le demos a ese dinero, van a establecer que tenga esa posibilidad de ser vendible, y vendible no solo en el presente, sino también en el futuro, y entonces abre la posibilidad del ahorro. Y bueno, otra función súper importante del dinero, que es mantener el valor en el tiempo, que esa vendibilidad sí varía, que no varíe tan negativamente que liquide tus ahorros, como pasa muchas veces con el dinero fiat. Esta foto que estamos viendo ahora es de un pueblo acá en Venezuela que se llama Sanare, un pueblo eminentemente montañoso, donde hay bastante cultivo de legumbres, de otro tipo de follaje, café, cacao. Entonces, en Sanare, como el dinero venezolano falla como medio de intercambio, entonces los agentes de mercado, las personas, todos formamos parte del mercado, las personas han decidido que pueden recibir otro tipo de dinero, porque les es mucho más útil que el propio dinero del país, el propio dinero del Estado. En este caso, se aceptarían café, granos de café y caraotas como medio de pago. Entonces, ya ven que no necesariamente depende del Estado, del gobierno, sino de lo que elige el propio agente económico, la propia persona. Ahora vamos a una segunda función que ya habíamos mencionado, que el dinero también es un resguardo de valores, un instrumento para resguardar el valor del presente hacia el futuro, por ahorro, por querer preservar la riqueza, por resistir la devaluación del dinero. Entonces, bueno, vamos a ver por qué y cuáles serían los conceptos clave del resguardo de valor, ¿no?
Las iniciales esas que hablábamos en inglés sería Store of Value, SOV, y hay dos conceptos clave, sobre todo pensando ya y vamos a ir conectando ya con cosas de Bitcoin. La restricción de la oferta. Yo antes había mencionado varias veces en medio de intercambio que hay una dilución del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y esta dilución del poder adquisitivo se da porque la oferta de este tipo de dinero es ilimitada. O sea, el gobierno, el Estado puede decidir imprimir cada vez más y nuevo dinero sin ningún tipo de respaldo. Entonces, un tipo de dinero que a diferencia del dinero que nosotros estamos acostumbrados tenga una restricción de oferta total, radicalmente, solo se pueden crear 21 millones de Bitcoin, pues va a tener como un margen allí de utilidad distinto. Concepto clave para un buen resguardo de valor, entonces, que tenga restricción de la oferta. No es lo mismo guardar inclusive dólares, que guardar oro. Porque si bien es cierto que el dólar es un dinero que tiene mayor vendibilidad, no deja de ser cierto también que el oro resguarda de manera más eficiente esa riqueza en el tiempo. Un dólar de oro en, no sé, digamos 1990, seguramente va a tener un precio mayor en dólares de lo que tenía en ese momento, lo que quiere decir que, bueno, en ese caso no va a ser un buen competidor un tipo de dinero que no tiene una oferta restringida como en el caso del oro y como también en el caso de Bitcoin. Y también es clave la vendibilidad porque, como habíamos dicho, que el dinero también es una mercancía que permite la mediación entre las relaciones de valor, etcétera, pero sobre todo permite dilatar el gasto, permite detener el gasto hoy para en un futuro vender esa mercancía, dinero dentro del mercado para adquirir bienes y servicios, etcétera. En el caso de la función de resguardo de valor, si el bien que tú guardas hoy para resguardar tu valor en el futuro es menos vendible, entonces va a ser más difícil que tu ahorro tenga sentido, que tu gasto pausado hoy para ser ejecutado en el futuro tenga sentido. Entonces técnicamente estarías perdiendo bueno, costo-oportunidad solamente por guardar un tipo de dinero que no es vendible en distintas fases de su edad, sí, de su edad como útil. ¿Por qué es interesante hablar del resguardo de valor pensando en el oro, pero también en Bitcoin? Porque hay un elemento clarísimo en el comportamiento de precios de Bitcoin, que es que en periodos largos de tiempo se aprecia de manera muy significativa y en esta gráfica lo que vemos es cómo ha ido aumentando y esto tiene precios hasta 2019, o sea que no hemos actualizado para lo que ha pasado desde 2020. La pandemia ha hecho que la digitalización de los procesos humanos se haga más evidente y esa digitalización ha ayudado a que dineros eminentemente digitales, escasos, como ya habíamos señalado, y descentralizados como Bitcoin, comiencen a cobrar sentido. Entonces, bueno, si uno le da un periodo largo de tiempo, te das cuenta que realmente la varianza como resguardo de valor es bastante significativa. Ok, una cita de Saifedean Ammous, que es el autor del Patrón Bitcoin, que es un libro que recomendaría que si no lo leen completo, al menos le echen una buena ojeada, porque es bastante interesante para entender estos conceptos que estamos tratando sobre el dinero, sobre vendibilidad, sobre por qué es interesante que un resguardo de valor tenga una oferta limitada. Y lo que trae la cita es nuevamente a la mesa la no necesidad, el carácter no necesario de que el Estado, el gobierno, sea quien imponga una moneda para los ciudadanos, porque los ciudadanos por su propia naturaleza, el humano tiende a buscar cuál es la moneda más fuerte, cuál es la moneda que atesora de mejor manera. Por eso la historia
del dinero parte con sistemas en donde había mucha confianza dentro de instituciones y tal. Por allí en China, los primeros vestigios de dinero realmente emitido con ese propósito de ser moneda, pero nunca dejó de estar el humano interesado en el oro, en los metales preciosos, en cualquier cosa que pudiese ser valiosa sin necesariamente depender de una autoridad central. Quería hacerles esa observación porque, bueno, recordar que Bitcoin también es un tipo de dinero que no depende de una entidad central, a diferencia del oro, los metales preciosos y todo lo que habíamos mencionado, es eminentemente digital, o sea que el riesgo de confiscación es menor. Pero bueno, vamos a llegar allá en breve. Ok, y la tercera función que habíamos señalado, que el dinero es una unidad de cuenta, sirve como base contable para todo el desarrollo económico del mercado y además para hacer que el comercio internacional sea posible. Dos conceptos clave acá no es SOB, sino UOA, perdón que no cambié allí, pero es Unit of Account, que sería este concepto de unidad de cuenta. Y los conceptos clave de esta parte del concepto de dinero serían aceptabilidad, sobre todo a nivel de comercio, que los comercios acepten como medio de intercambio, deseen como resguardo de valor y además estén dispuestos a llevar la contabilidad de sus negocios o la venta de sus bienes y servicios utilizando este tipo de dinero, y además permite otro elemento interesante dentro de todo lo que es la teoría del dinero, que son los precios. Antes habíamos mencionado en medio de intercambio lo útil que es el dinero a los fines de la coincidencia del deseo. El precio es la síntesis de diferentes coincidencias del deseo dentro de un mercado. Si un kilo de harina pan, que es con lo que hacemos las arepas acá en Venezuela, cuesta $1 y está generalizado más o menos que ese es $1, diríamos que el deseo, la demanda, la oferta, todos los distintos como engranajes y piezas alrededor de esas relaciones de valor que se dan sobre la mercancía harina pan, llegan a un acuerdo generalizado y, oye, es el precio, la síntesis de todos esos acuerdos y toda la gente que lo vende por debajo, vende por encima, desayunan, les recuerda a su familia, todas las cosas subjetivas y objetivas de las mercancías en el mercado se resumen en el precio, y es muy importante que el dinero sea una buena unidad de cuenta para que el precio sea un resumen fidedigno de esa síntesis que es el precio de todos esos deseos. Ok, ya vamos a dejar atrás estos conceptos como muy teóricos, pero bueno, interesantes para saber la definición funcional del dinero. Y vamos entonces a hablar sobre el dinero como funciona hoy en día, que es el dinero fiat, dinero por obligación, del latín hágase, viene fiat, y da cuenta del carácter obligatorio de este tipo de dinero. Habíamos mencionado antes que el dinero lo elige la sociedad, que surge de las interacciones económicas y tal, pero no siempre es así, obviamente. Y nosotros estamos viviendo en un patrón monetario donde estamos forzados a utilizar el dinero, bien sea por coerción estatal directamente y legal, porque esas reglas son legales, o porque, bueno, nuestro país no tiene moneda propia y se entiende con el dólar y no hay mucha forma de controlarlo, pero estás obligado a utilizarlo. Funciona por decreto, orden o autorización, lo que quiere decir que no es que los intercambios dentro de la sociedad llevan a esa sociedad a elegir este tipo de dinero, sino que sencillamente sirve a los fines del Estado para organizar, para permitir el crecimiento del país. O sea, bueno, hay una larga lista de justificaciones, pero bueno, esto es como simplemente para que funcione bajo mandato. Y las reglas del dinero fiat son completamente ajenas al ciudadano.
habíamos estado diciendo anteriormente, cuando definíamos de manera funcional el dinero, siempre que los agentes del mercado son libres en su asociación, pero en el caso del dinero fiat, están obligados a regirse por reglas que no le pertenecen. Entonces, si la masa monetaria del bolívar se expande, yo como ciudadano venezolano no puedo hacer nada. Y si la masa monetaria del dólar se expande, eh, menos que menos puedo hacer, pero igual esa inflación, al ser el dólar la moneda de reserva global, pues también me va a afectar y no puedo hacer nada. El dólar también es una especie de dinero fiat, así que bueno, no está lejos de allí. Es regulado por un gobierno, bien sea una institución exclusiva de un país o una institución abstracta que confluye en varios distintos países, pero sea como sea, hay un gobierno que no obedece a tus intereses como individuo, funciona por coerción, siempre la amenaza de que si no aceptas el dólar, si no comercias en el dólar, puedes quedar excluido del sistema financiero. Entonces, eso es como bastante diferente a lo que hemos estado conversando hasta ahora de cómo las cualidades del dinero ideal, pero bajo amenaza. Y la política monetaria de ese tipo de dinero es discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que obedece, bueno, a los intereses del grupo que maneja o gestiona el dinero. Así que allí no hay mucho, no hay mucho que hacer. Ya, denme un segundito que quisiera ver el video, a ver si veo algunas preguntas, pero no lo puedo abrir. Ok. Política monetaria discrecional. Y ahora sí, podemos ir a Bitcoin directamente. Bitcoin, a diferencia de lo que hemos estado conversando sobre el dinero fiat, y sin dejar de lado las cualidades funcionales que habíamos descrito sobre lo que es el dinero, que sea una unidad de cuenta, que sea medio de intercambio, que sea resguardo de valor, sin dejar de cumplir esas funciones, no tiene las cualidades de coerción y obligatoriedad del dinero fiat. O sea, que como habíamos dicho al principio, es un dinero descentralizado, escaso, solo va a haber 21 millones de Bitcoin, y que además es completamente digital. El dinero fiat, hoy por hoy, digamos que el 80% es digital, muchas transacciones aún se hacen con efectivo, pero el efectivo tiene unas ciertas cualidades que hacen que sea más difícil de controlar que el dinero fiat eminentemente digital. Por eso vemos hoy por hoy y también con la excusa a partir de la pandemia una especie de lucha cada vez más clara contra el efectivo, porque es más difícil de controlar. A pesar de que el dinero fiat también es eminentemente digital, la principal cualidad diferencial de Bitcoin es que es descentralizado. No hay una autoridad, no hay ese gobierno que habíamos mencionado antes, sino que, bueno, pueden los propios ciudadanos decidir si les interesa utilizar, si quieren, o sea, no dependes necesariamente de que esté de acuerdo con unas reglas que no dependen de ti, tu uso de ese dinero. En el caso de Bitcoin, a pesar de que tú como individuo no vas a afectar directamente las reglas de consenso del protocolo, tú eliges usar esas reglas y si corres un nodo, tú haces que esas reglas se cumplan. O sea, no hay una autoridad, sino que todos los que operamos dentro de la red y que además trabajamos con la moneda, pues operando un nodo podemos hacer que las reglas se cumplan tal y como son. A diferencia del dinero fiat, Bitcoin es una red global de intercambio de valor entre pares. ¿Qué quiere decir entre pares? Que como había dicho antes, no hay una autoridad central más importante que distintos usuarios corriendo este software de nodo en distintos lugares alrededor del mundo, no tienes que estar en un mismo sitio para correr tu nodo y no hay un nodo más importante que otro.
todos los nodos que resguardan y transmiten el historial completo de transacciones tienen la misma importancia a los ojos de la red, que no existen, o sea, no es que es un ente personalizado, ni mucho menos, sencillamente es un protocolo que se ejecuta de una manera tal que elimina esa posibilidad de que uno sea más importante que otro, de que haya una relación de subordinación o de control de uno sobre otro. Entonces, es como una diferencia central que Bitcoin, a diferencia de lo que ofrece el sistema fiat, del dinero fiat, es un tipo de dinero, una red de valor diseñada de tal manera que no depende de terceros de confianza. No hay de por medio un banco, no hay de por medio un gobierno, sino la alineación de los intereses económicos de los operadores de nodos, de los mineros, de los traders, de todos los agentes económicos que hacen vida dentro de su propio ecosistema sin que uno pueda controlar de manera, es que no se puede, o sea, sin que uno pueda imponer su voluntad a otro de los agentes económicos que hacen parte de esa red. Y esos incentivos económicos y ese diseño y todas las cualidades que hemos estado describiendo previamente, que sea escaso, que sea digital, que sea descentralizado, hacen que sea bastante atractivo frente al tipo de dinero que hemos venido describiendo antes, el tipo de dinero fiat, que a diferencia de lo que hemos dicho hasta ahora, no es realmente abierto, no es global, sino fragmentado, y además eso implica las dificultades para el intercambio de valor. Si tu familia está en otro país y está tratando de enviarte dinero, se hace difícil, esa fragmentación hace la experiencia de uso más difícil y no es realmente directo y entre pares, porque al momento de tú hacer un pago con dólares, bolívares, pesos, la moneda que sea, si bien pareciera que el pago se hace de manera instantánea, si tu pago no cumple con las condiciones que el banco le interesen, puede quedarse en el limbo, puede ser reversado, puede ser censurado y en el caso de Bitcoin no. O sea, sencillamente es imposible echar para atrás una transacción por el poder de minado acumulado y es simplemente imposible uno como individuo tratar de echar hacia atrás transacciones que realices porque no solamente el costo económico es prohibitivo, sino que no tiene sentido para todos esos otros agentes que utilizan la red y que habíamos descrito antes y que no van a ponerse de acuerdo para que Juanito Pérez en Caracas pueda echar para atrás su transacción de $10. Ok, su moneda nativa, que es BTC o Bitcoin en minúscula, es dinero descentralizado. Cumple con las funciones de unidad de cuenta, resguardo de valor y medio de intercambio, a pesar, y esto hay que decirlo claramente, de que al ser un bien que está en pleno proceso de monetización, siempre va a tener una alta volatilidad porque el resto de monedas ya han llegado a un, digamos, consenso, ¿sí? O sus gobiernos o los bancos responsables de su funcionamiento han impuesto una suerte de consenso sobre el valor de esas distintas monedas, pero como en Bitcoin no hay un gobierno que pueda decir, bueno, el Bitcoin es estable en tal o vale uno con uno contra el dólar. O sea, como eso no existe, el mercado y además también teniendo en cuenta la oferta que habíamos dicho escasa, el límite de 21 millones de Bitcoin, si tienes en cuenta ambas cosas, pues la oferta y la demanda es la que dictamina cuál es el precio, ¿no? Entonces está completamente abierto para que los agentes económicos entren, especulen, decidan si quieren ahorrar, si quieren quedarse en una posición para todo el tiempo, si quieren hacer trading, o sea, es completamente abierto para todos esos agentes y no hay un gobierno que dictamine o, entre comillas, provea una estabilidad a esa moneda. Entonces,
esto es un elemento que generalmente afecta la función de unidad de cuenta. Es difícil poner precios en Bitcoin, o sea, no nos podemos llamar a engaño. Y también gente que ve el proceso de monetización que pareciera sugerir que siempre va al alza, no quisiera gastar sus Bitcoin, entonces pareciera que la función de medio de intercambio no tiene tanto sentido, aunque hoy por hoy vemos como en el caso de El Salvador que se utiliza como medio de intercambio cotidiano, pero como resguardo de valor, que sería la base fundacional de un buen dinero, funciona perfectamente porque desde 2009 la tendencia es bastante significativamente al alza. Entonces, se supone que a medida que más adopción de este dinero descentralizado, que no obedece a las lógicas del dinero fiat, que no tiene una autoridad que controla su valor, se supone que va a haber mayor estabilidad de precios, pero siempre consideremos que va a ser igualmente escaso, que así la demanda aumente, va a seguir siendo 21 millones el límite para la creación de esta moneda, lo que quiere decir que no se comporta de la misma forma que el dinero fiat. No hay una entidad detrás que a través de mecanismos de financiación de deuda o a través de emisión de deuda o endeudamiento con instituciones internacionales consiga estabilizar el precio de su moneda, sino que obedece a las propias dinámicas del mercado. Entonces, pudiese ser que nunca veamos un momento en donde la volatilidad plenamente no existe, pero precisamente porque la estabilidad de las monedas fiat, como habíamos dicho, por decreto, realmente dependen de la fuerza de ese decreto. Los precios en el mercado siguen variando y generalmente cuando tú ves cuadros de amplio rango temporal, incluso contra el dólar, te das cuenta de que el poder adquisitivo de las monedas fiat va en decrecimiento porque las mercancías se encarecen, porque los bienes y servicios se encarecen, porque las monedas se diluyen y muchas otras cualidades que dependen directamente de la oferta que puede crecer a discreción de los gobiernos, que puede un gobierno ser principalmente keynesiano y pensar que emitiendo nueva deuda va a dinamizar la economía y termina generando una distorsión de precios insalvable e incalculable, o puede pensar que el control centralizado de las políticas monetarias va a solucionar todo y en el mercado te das cuenta que eso no funciona así. Bueno, Bitcoin se supone que ofrece una alternativa. Me he quedado un poco aquí extendido en que es dinero descentralizado, pero bueno, quiero que lo vean de esa manera, que si bien a nivel funcional puede que aún esté en el proceso de monetización, al menos sí tiene una buena base como resguardo de valor y tiene cualidades bastante interesantes, hacer un bien digital, pero que además de ser digital es escaso, a diferencia del oro, que es físico y que su oferta da una suerte de sensación de escasez y por eso ha tenido bastante tiempo como el principal resguardo de valor, pero que al ser un bien físico es demasiado susceptible al decomiso. Y esto ya ha pasado cuando se abolió el patrón oro y el gobierno estadounidense decidió quedarse con el oro que estaba depositado en sus arcas. Entonces, como si estamos hablando de un dinero con una base bastante importante y con una cualidad de resguardo de valor bastante marcada, que además de ser escaso sea digital, lo que reduce la posibilidad de que se decomise, pues lo hace mucho más atractivo. Ok, y bueno, también lo que había dicho de que esa oferta inelástica hace que la volatilidad va a estar siempre presente allí, pero todo pareciera indicar que el movimiento es hacia el alza. Además, y esto ya casi para finalizar la presentación, Bitcoin es una respuesta al monopolio del dinero por parte de gobiernos y bancos. Esto suena muchas veces como autoayuda y hasta yo mismo a veces escucho gente hablando sobre esto de la libertad financiera,
porque además este concepto de libertad financiera también se utiliza para ofrecer falsos productos, para ofrecerte esquemas Ponzi, para decirte que vas a hacerte millonario. Si se fijan, yo en toda la presentación nunca les he dicho que compren ni que se van a hacer millonarios ni nada. Simplemente analizando las cualidades y comparándolo con lo que ya tenemos. Pero esas cualidades y eso que ofrece realmente te da la oportunidad como individuo, como ciudadano, especialmente en contextos de los países latinoamericanos, en donde las instituciones públicas no es que sean las más pro ciudadanos, te da la posibilidad como individuo entonces de gestionar tu patrimonio de una manera más soberana. Que no suene a cliché de libertad financiera, que no suena que los estamos llamando aquí a invertir en ningún tipo de nada, ni siquiera es una llamada a invertir en ningún caso, simplemente para que tengan las nociones básicas y ustedes vean si realmente Bitcoin les es útil o no. Esta idea de que puedas utilizar un tipo de dinero que no puede ser diluido por la decisión de la élite política que gobierna el Banco Central es bastante interesante. Y además, desestatizar el dinero, que el Estado no sea el principal garante de la estabilidad de precios, entre comillas, de su moneda, o que no sea quien tenga el voz y voto final dentro de las decisiones monetarias que se toman, abre un nuevo espectro de realización para las sociedades en general, porque no es solamente el gobierno de un país el que no controla, sino todos los gobiernos de todos los países están sin jurisdicción sobre lo que funciona Bitcoin. O sea, no es que pueden decidir, no sé, en China vamos a hacer que sean 26 millones en vez de 21. No se pueden tomar ese tipo de decisiones. Y al tener estas cualidades, el ciudadano tiene más espacio para hacer, para realizar las cosas que lo llevan a vivir una buena vida, o sea cual sea el fin que tiene ese ciudadano, sin que el gobierno, sin que un banco, sin que el Estado sea el único responsable y garante de dictar esas normas. ¿Qué, ¿En qué se traduce eso? Bueno, en libertad financiera, pero no la libertad financiera de los traders y los vendedores de humo. La libertad financiera de poder hacer de manera independiente, según tus propios fines, según tu propia capacidad, según tus propios conocimientos, sin depender de que el Estado, el gobierno, el Banco Central de tu país regule cómo funciona tu dinero. Porque Bitcoin, además de todo lo que hemos señalado el día de hoy, es un dinero muy líquido, supremamente líquido, que puedes intercambiar por cualquier otra moneda, como si se tratara del mercado de Forex, en cualquier parte del mundo, con su facilidad o dificultad, pero en cualquier parte del mundo vas a conseguir la forma de acceder a Bitcoin o de liquidar el Bitcoin que ya tengas. Nuevamente, sin querer sonar a vendedor de nada, esa es la libertad financiera de la que se habla, que ofrece un tipo de dinero que, como habíamos dicho al principio y hemos estado repitiendo y explicando, es descentralizado, es escaso y además, y esta es una cualidad que no habíamos dicho, pero que es muy importante, es resistente a la censura, porque, y es importante, si es una respuesta al monopolio del Estado sobre el dinero, probablemente a ese Estado no le va a gustar que tú no estés bajo sus reglas, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tus transacciones no puedan ser censuradas, que nadie pueda decirte no puedes usar Bitcoin. Nadie puede decirte eso. Tú te descargas un monedero en tu teléfono o en tu computadora o en tu tablet o inclusive pudieses crear un monedero de manera análoga, pero no es muy recomendable. Pero bueno, una vez tú creas una dirección de la cual conoces cómo acceder a esa información, pues sencillamente tú eres quien tiene la decisión de cómo gastas ese dinero sin que nadie te pueda decir que no. Eso es una definición bastante sencilla,
pero las implicaciones de esto, de tener un dinero, que además de las cualidades que ya habíamos mencionado, que serían digital, escaso y además resistente a la censura, pues hace que sea demasiado interesante al menos saber, al menos conocer, al menos interesarse en qué es eso de Bitcoin. Yo creo que ya aquí estamos listos con la presentación. De todas maneras, si hay alguna pregunta, las puedo responder sin problema. Me consiguen en redes sociales como Cripto Bastardo y el canal de Satoshi en Venezuela, Satoshi en Venezuela, todo pegado. Vamos a poner aquí otra vez la primera para dejarlo aquí así. Entonces Bitcoin es dinero escaso y descentralizado y resistente a la censura. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. No he podido ver si hay alguna pregunta, no sé si producción me puede decir. ¿Qué otra cosa me gustaría decirles? Bueno, esto es solamente analizando Bitcoin como dinero y por qué es importante un tipo de dinero con estas cualidades, pero no hemos hablado de minería, no hemos hablado de criptografía, hemos dejado por fuera todo lo que sería la tecnología de Bitcoin propiamente, pero eso es un mundo aparte. Primero es interesante entender por qué hablamos de Bitcoin como dinero, por qué es importante tener un tipo de dinero con estas cualidades y luego allí empezar a ahondar en Bitcoin. Yo les había dicho al principio, vamos a tener un curso gratuito sobre Bitcoin. Esta es la tercera charla de esos encuentros, que serían los aspectos tecnológicos, y diría Bitcoin desde la perspectiva tecnológica es un producto de la criptografía aplicada. La criptografía, vamos a definirla como la ciencia de, a través de procesos matemáticos, transformar una información de una entrada a una salida B, y en este proceso en el medio de transformar de A a B es todo lo que implica la criptografía, cifrar información para transformarla a otro nivel más complejo, para robustecer la definición, para robustecer la dificultad de acceder a los mensajes, pudiésemos llamarlo también así, pero en fin, cifrar información. Entonces, criptografía aplicada, el Bitcoin es un tipo de criptografía aplicada, entonces trata de cifrar información de una manera tal que obedece a unos fines, y el fin de Bitcoin, desde la perspectiva tecnológica, es solucionar el problema de los generales bizantinos. El problema de los generales bizantinos es cómo solucionar que en el intercambio de información de varias partes no cooperativas, digamos, yo, ustedes que me están viendo y otro grupo de personas, ¿cómo hacemos para que la información que entre nosotros intercambiemos no sea problemática? No es que no haya acuerdos, que la información que todos manejemos esté actualizada al mismo nivel. Y bueno, se dice los generales bizantinos porque la idea es cómo hacemos para que esos generales se pongan de acuerdo para atacar. Y si uno no quiere, y si a uno le llega tarde el mensaje, etcétera. En el entorno de la criptografía aplicada y sobre todo en el entorno de los proyectos de dinero digital descentralizado, que Bitcoin es el más acabado, pero antes se había intentado hacer en el campo de la criptografía aplicada, el problema de los generales bizantinos no había sido resuelto, y Bitcoin lo que hace es solucionarlo con algo que se llama servidor de marcas de tiempo, con algo que se llama prueba de trabajo, que está relacionado con la minería y que es una combinación de otros distintos proyectos tecnológicos previos de criptografía aplicada que habían intentado solucionar ese problema de los generales bizantinos y entonces traer a la vida un tipo de dinero realmente descentralizado. Porque como hemos dicho, el dinero que cumple sus funciones y que además está respaldado en el Estado es el único dinero que siempre hemos utilizado, es un dinero que obliga al ciudadano a tener cada vez menos libertad. Y bueno, esta gente, estos activistas de la privacidad y la criptografía desde los 70 habían estado tratando de crear algo como Bitcoin.
pero todo ese pedigrí académico previo, pues terminó llegando a Bitcoin. Lo que digo es que no piensen que solamente se queda en entender qué es el dinero, no. Apenas estamos abriendo los ojos a Bitcoin, pensar eso sí interesante en la criptografía aplicada, otros conceptos serían criptografía asimétrica, llave pública, llave privada, minería. La minería es también un mundo aparte y con minería un concepto que va ahí hermanado es prueba de trabajo, que ya lo habíamos mencionado antes. No he dicho la palabra blockchain, pero blockchain es cadena de bloques y en el libro blanco de Bitcoin realmente se dice cadena de bloques, block of chains, eh, chain of blocks, no blockchain en ningún lado. Y por eso es que no le he dicho mucho, pero es parte de esa solución del servidor de marcas de tiempo, termina generando marcas de tiempo concatenadas en esos bloques y esos bloques se encadenan y por eso es la analogía de la cadena de bloques. Pero no es lo más interesante de la blockchain, sino la combinación de todas estas tecnologías en esta solución de ese problema que había señalado antes. ¿Qué otro aspecto es interesante desde la perspectiva tecnológica? Bueno, ya había dicho minería, prueba de trabajo, mm, la red P2P, claro, que son los nodos. Eso también es interesante, pero o sea, lo estoy nombrando para que vean que hay muchos conceptos que hemos dejado de lado. Esta es sencillamente una charla introductoria como para poder entender qué es el dinero y por qué hablamos de Bitcoin como una red de valor para el intercambio de valor, una red global para el intercambio de valor, perdón, y Bitcoin, esa unidad de cuenta dentro de la red de Bitcoin, como un tipo de dinero descentralizado, bueno, las cualidades de esa red de nodos que habíamos mencionado. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Si quieren hacerme alguna pregunta sobre la ponencia de hoy, si quieren la información de dónde yo tomé la información para crear esa ponencia y saber más sobre ella, me pueden contactar, @criptobastardo en cualquier red social, Telegram, Twitter, Instagram. Si quieren tomar el curso gratuito que vamos a empezar, todavía no tiene fecha porque estamos viendo el interés de la gente a ver cuándo pudiese ser eso, pero también está ahí abierta esa opción. Y bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, está siempre a la orden. El buzón en Twitter está abierto. ¿Alguna recomendación que les puedo dejar así para que ahonden de una vez si quedaron demasiado picados porque no dije nada de Bitcoin? Es que esa es la idea. La idea es hablar del dinero para poder entender, bueno, de dónde estamos parados. Hay un podcast buenísimo de un español que se llama Lunaticon, les recomiendo todos los episodios, pero particularmente hay uno que dura 13 minutos que hizo con Diego Gurpegui, que se llama Lo mínimo que tienes que saber sobre Bitcoin. Y tiene otro con Franco Amati para principiantes, si eres principiante. Si no, de todas maneras, ahí vas a conseguir todo lo que necesitas para, para saber más sobre Bitcoin. Y también estudiobitcoin.com, que es una página que también el equipo de Lunaticoin, Arca, Zero, ellos tres son Bitcoiners seudónimos, así que no es que les estoy recomendando, no sé, como algo específicamente comercial y tal, sino más bien apegada a los intereses y la naturaleza de Bitcoin. Son Bitcoiners seudónimos. Estudio Bitcoin es un proyecto en donde están involucrados muchos Bitcoiners de habla hispana también y está organizado por madrigueras y entonces en cada una vas a poder encontrar nuevos links para ir cada vez más profundo en la madriguera de conejo que es Bitcoin. Así tienes, si quedas demasiado picado por la presentación del día, ahí ya para empezar a averiguar un poco más sobre Bitcoin. Bueno, muchas gracias a la gente de Instar por la invitación. Ya les había dicho mis redes sociales. Si quieren pueden seguir a @Satoshi en VZLA, @Satoshi en VZLA. Yo tengo un podcast que se llama Hablemos de Bitcoin, como la presentación del día de hoy, en donde he entrevistado varias personas. En su momento hablamos con Eric García, que es de Cuba. Y bueno, cualquier cosa estamos ahí a disposición. Así que bueno, muchas gracias a todos.
cosa.